Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro tiempo especial con el Señor. Sabemos que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, que nos ha permitido llegar a este día para poder recibir lo que Él ya preparó de antemano para cada uno de nosotros. Y queremos bendecir la vida de quienes están conectándose a nuestra transmisión. Gracias por acompañarnos. Es una bendición saber que este mensaje llega hasta las puertas, bueno, hasta la intimidad de su hogar. Muchas gracias por acompañarnos. Queremos invitarles a que juntos pongamos nuestro tiempo delante de nuestro Dios. Inclinemos nuestro corazón delante de Él. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias, porque sabemos que toda bendición que recibimos en esta vida procede directamente de ti, Señor. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por guiarnos, por dirigirnos y por permitirnos recibir la palabra que tú tienes ya dispuesta para nosotros. Queremos rogarte que nos ayudes a hacer de este tiempo un tiempo especial, un tiempo verdaderamente especial en el que tu gloria sea manifestada a la vida de todos los que estemos interactuando a través de estos medios. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias por todos y cada uno de los que ya se están sumando a esta transmisión, pero también, Señor, queremos pedirte que bendigas todo ministerio, toda congregación e iglesia en donde se está predicando tu palabra. Te damos gracias por cada hombre y mujer, joven, jovencita, niño incluso, que esté sirviéndote a ti con tu palabra, compartiéndola con otros. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias por todos ellos y gracias por llenar México con tu palabra. Queremos pedirte, mi Dios, que nuestro gobierno sea un gobierno temeroso de ti, que tú te reveles al corazón de quienes gobiernan esta tierra y que también, Señor, nosotros podamos permanecer firmes en nuestra convicción de bendecir a nuestra tierra en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, muchísimas gracias una vez más. Amén. Muy bien, pues gracias a Dios por la bendición que nos da y por la alegría que podemos compartir en su presencia. Vamos a alabarlo, vamos a bendecir su nombre y lo haremos como siempre lo hacemos, con su palabra. Y en esta ocasión, pues es estos párrafos de la primera carta, la segunda carta de Pablo a los Corintios, que nos dice así: si uno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas nuevas son. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas nuevas son, nuevas son. Si alguno está en Cristo, es un embajador. Si alguno
es un embajador para rogar al mundo, reconcíliate con Dios. Para rogar al mundo, reconcíliate con Dios, tu Creador. El Señor es Cristo, el mayor es Cristo, el Maestro es Cristo, mi Salvador es Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas nuevas son. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas nuevas son, nuevas son. Si alguno está en Cristo, es un embajador. Si alguno está en Cristo, es un embajador para rogar al mundo, reconcíliate con Dios. Para rogar al mundo, reconcíliate con Dios, tu Creador. El Señor es Cristo, el mayor es Cristo, el Maestro es Cristo, mi Salvador es Cristo. El Señor es Cristo, el mayor es Cristo, el Maestro es Cristo, mi Salvador es Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 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 Sí, Señor, nueva criatura. Aleluya. Si una prueba quieres ver del amor que pudo haber cuando Dios le dio al mundo parecer, dijo Dios, todo está bien, y al tiempo de un amén hizo al hombre y le dio vida también. Y lo hizo a su imagen, lo formó con su poder y le dio por compañera y ayuda a una mujer. Y lo hizo a su imagen, lo formó con su poder y le dio por complemento y ayuda a una mujer.
se apartó, su camino prefirió y a su Padre celestial abandonó. Pena, muerte y dolor, gran angustia y temor fueron frutos que más tarde él cosechó. Y el Padre se dolía de haber hecho su creación, pero al tiempo que sufría preparaba su perdón. Y el Padre se dolía de haber hecho su creación, pero al tiempo que sufría preparaba su perdón. Una virgen concibió y el mundo conoció al ungido, al Mesías recibió. En 3 años completó el Maestro su misión con su vida, el gran precio él pagó. De tal manera el Padre nos amó, que a su Hijo envió, para que todo aquel que crea en él no se pierda. De tal manera el Padre nos amó, que a su Hijo envió, para que todo aquel que crea en él no se pierda y tenga vida eterna, y tenga vida eterna, y tenga vida eterna, y conozca su amor. Una virgen concibió y el mundo conoció al ungido, al Mesías recibió. De tal manera el Padre nos amó, que a su Hijo envió, para que todo aquel que crea en él no se pierda. De tal manera el Padre nos amó, que a su Hijo envió, para que todo aquel que crea en él no se pierda y tenga vida eterna, y tenga vida eterna, y tenga vida eterna, y conozca su amor. Una virgen concibió y el mundo conoció al ungido, al Mesías recibió. De tal manera el Padre nos amó, que a su Hijo envió, para que todo aquel que crea en él no se pierda. De tal manera el Padre nos amó, que a su Hijo envió,
para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna, y tenga vida eterna, y tenga vida eterna, y conozca su amor. Conozca su amor y conozca su amor. Aleluya, aleluya, gracias Señor Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Te alabamos con todo nuestro corazón y te damos gracias por amarnos de tal manera. Amén. Uf, bendito eres, mi Dios. Muy bienvenidos otra vez a todos los que hayan llegado en este curso de nuestro inicio. Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto que nos acompañen. Nuestro mensaje de esta tarde lleva por título Cerámica Rebelde. Y la palabra que lo sustenta se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 45. La escritura nos dice así. Párrafo 9 de capítulo 45 del libro de Isaías. ¿Qué aflicción les espera a los que discuten con su creador? ¡Qué tremenda frase! ¿Qué aflicción les espera a los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma, diciéndole, detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla, ¡qué torpe eres! Estamos hablando de cerámica rebelde. Hablar de cerámica nos ubica en un proceso artesanal, en donde un ceramista da forma y moldea un objeto de barro o de arcilla. Para poder establecer el origen de la pieza de barro, nos podemos remontar al libro de Génesis en el capítulo 2. En el párrafo número 4 al 7, la escritura nos dice lo siguiente. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. No se imaginan cuánto dinero se habrían ahorrado en el mundo con sus investigaciones sobre el origen del universo y todas esas disciplinas muy estrictas, muy precisas. En fin, ¿Cuánto dinero no se hubiera ahorrado el mundo si simplemente leyera lo que dice Dios en su palabra? Y por supuesto lo creyera. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, y aquí ya no estamos hablando de teorías y suposiciones, no, mira, pues yo creo que de aquí pasó para acá y que de aquí pasó para allá y que luego A más B menos C menos W igual. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, ¿esto qué quiere decir? Que Dios lo hizo. ¿Para qué nos rompemos la cabeza? Dios lo hizo. El creador del universo manifestó su poder creativo
haciendo lo que nos rodea, haciendo todo esto que nos maravilla, que nos sorprende por su precisión, por su exactitud, por su complejidad, por su belleza. Todo esto es creación de un único y verdadero Dios. Verso 5 dice, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, dice el párrafo 6, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Aleluya. Luego, el Señor Dios, verso 7, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. No puede ser más claro la descripción de este evento. El hombre fue formado del polvo de la tierra, como una olla es formada en el taller de un ceramista o alfarero. Dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre. ¿Qué diferencia hay entre un ser de barro y un ser humano? El soplo de vida. El soplo de vida es lo que nos hace diferentes a un traste. El soplo de vida. Y dice, aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. No fue formado el hombre. Y en una vez que fue formado, dijo, ¡yujú! Ahora sí, voy a hacer lo que yo quiera. No, eso no. El Señor le tuvo que dar aliento de vida para que pudiera vivir, para que pudiera ser viviente. Mucha gente ignora esto. Mucha gente piensa que así son las cosas y así son y ya, porque sí. Pero bueno, estamos hablando de esta cerámica que luego se puede constituir en una cerámica rebelde. Al hablar de esto, no puedo dejar de recordar la canción que se publicó en el año de 1961, titulada, ya era chico, era un niño, tenía yo 9 años de edad en ese entonces, titulada 100 libras de arcilla, que un año después grabó en español Enrique Guzmán con el título 100 kilos de barro. Ahora, se me ocurrió una anécdota al respecto. No es lo mismo 100 gramos de arcilla, digo 100 libras de arcilla, que 100 kilos de barro. O sea, de aquí se está hablando de un gordo, ¿no? No es lo mismo 100 libras que 100 kilos. Bueno, entonces la versión mexicana era gordito, pues. Entonces, por supuesto, eso en aquellos años yo ni idea tenía que pudiera clasificarse esta canción como un canto de corte cristiano. Y evidentemente el mundo tampoco, en su versión en español. Para muestra la letra de esta versión en español tomada de internet de letras.com. Lo dice aquí. Dice, con solo barro los formó en su creación perfecta. Con sus dos manos modeló, le dio la forma correcta. Y así fue que la creación llegó a su culminación. Ha creado a un hombre y de compañera una mujer. Una mujer.
Luego dice, con solo barro los formó. Ya está hablando en plural. Los formó. El gran maestro de perfección su obra plasmó. Volvió su amor en nuestro. De noche agradeceré y de día también lo haré. Fue grandioso que él con solo barro los formó. Aquel barro, la vida, el alma, el amor les dio. Un mundo entero les construyó. No hay temor. ¿Qué pasará? Sé que Él por mí vendrá. Y así fue que la creación llegó a su culminación. Ha creado a un hombre y de compañera una mujer. Déjenme decirles qué pasó. Ha creado una mujer. Lo curioso del caso es que en inglés la canción no se refiere al hombre, sino a la mujer, como la culminación perfecta de la creación. Pero fue censurada en Inglaterra por considerarla ofensiva para la mujer al situarla como un regalo divino para el deleite del varón. Qué fuerte, ¿no? Pero la versión en español, de verdad, es un compendio del conocimiento de la palabra de Dios. Tremendo. Por eso me llamó tanto la atención y se las comparto en esta tarde. Pero bueno, volvamos a nuestro tema. Cerámica rebelde. Ya vimos de dónde salió la cerámica. Hablando de la fragilidad humana, Elifaz, el amigo temanita que visitó a Job en su desgracia, le platicó a Job lo siguiente. Le dio un testimonio. Job capítulo 4, párrafo 15 en adelante. Y le dijo así, un espíritu pasó, está hablando Elifaz, un espíritu pasó frente a mi cara y se me pusieron los pelos de punta. Qué aventada versión, ¿verdad? Eso no se nos hubiera ocurrido ponerlo en una versión bíblica, pero aquí está. Dice, el espíritu se detuvo, pero no pude ver su forma. Había una silueta delante de mis ojos. En el silencio oí una voz que dijo, ¿puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien ser puro ante el Creador? Y esa es una pregunta que nos debemos de hacer todos nosotros con respecto de nuestra propia vida. ¿Podemos presentarnos inocentes ante Dios? ¿Podemos presentarnos en un grado total de pureza ante el Creador? Solo en Cristo. Dice el verso 18, si Dios no confía en sus propios ángeles y acusa a sus mensajeros de necedad, ¿cuánto menos confiará en los seres humanos hechos de barro? Están hechos de polvo, son aplastados tan fácilmente como una polilla. Están vivos en la mañana, pero muertos por la tarde. Desaparecen para siempre sin dejar rastro. Pero bueno, qué consideración más tremenda respecto de la fragilidad del ser humano. Recordemos que estamos hablando de una cerámica rebelde. Y aquí nos está dando datos importantes de la condición del ser humano. No somos, dice, están vivos por la mañana y en la muerte ya, en la tarde ya se murieron. Dice, y desaparecen para siempre sin dejar rastro. O sea, ¿qué queda del organismo humano? Nada, nada. Polvo que el viento lleva de un lado a otro, independientemente de los mausoleos, estatuas y todo tipo de homenajes que se le hagan al fallecido, ¿no? Pero bueno, Pablo también escribió al respecto y lo hizo a los cristianos que vivían en Roma.
Capítulo 9 de la carta de Pablo a los Romanos, párrafo 20 en adelante. Dice, no, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? Estamos hablando de cerámica rebelde. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? Amados, la condición de este mundo es una condición de cerámica rebelde. Es una condición de ponerse al tú por tú con el Creador. Y Pablo aquí se lo está diciendo a estos creyentes romanos, para que no se fueran con la finta de aquellos que alegan con Dios, de aquellos que discuten con Dios, que quieren ser más sabios que Dios. ¿Quién eres tú, simple ser humano? ¿Saben qué, amados? Cada uno de nosotros, con toda la preparación, educación, riqueza, opulencia, capacidad intelectual, creatividad que podamos desarrollar en esta vida, solo somos simples humanos, simples humanos. Recientemente tuvimos que adquirir una raqueta de esas que electrocutan a los mosquitos. Y bueno, pues espero no echarme encima a los protectores de los derechos de los moscos. Pero es una raqueta que funciona maravillosamente. Ya tuvimos dos recién que las inventaron, recién que las vendieron por primera vez hace muchos años. Ya tuvimos, pero bueno, con el paso de los años, el tiempo, el manejo rudo, pues todo acabaron por no servir. La cosa es que por una muy reciente presencia de mosquitos aquí en nuestro hogar, tuvimos que pensar nuevamente en esa raqueta. Entonces la conseguimos y es una raqueta muy bonita, es blanca, se conecta a través de un contacto USB para recargar, todo muy bien. Y fulmina a los mosquitos, los fulmina así impresionantemente. Bueno, eh, de lo que se trata es de que así como esa raqueta fulmina y hace reventar a los mosquitos que pasan por su sistema de detección. Así deberíamos de considerar que somos delante de Dios. Delante de Dios solo somos simples humanos. Ahora, estoy de acuerdo. Alguien puede decir, no, 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 pero es que el ser humano es el sello, o ¿cómo dicen? La cereza del pastel de la creación. Sí, ya oímos la canción, ya leímos aquel texto, ya vimos que es la culminación de la obra perfecta de Dios, la creación del ser humano. Pero eso no quiere decir que dejemos de ser simples humanos. ¿Somos el objeto del amor de Dios? Sí, claro que sí, pero solo somos humanos. Y la gran misericordia de Dios la advertimos al fijarse en simples humanos. Después de haber hecho su creación, después de haber ordenado que la tierra diera seres vivos, que diera vegetales, que diera árboles de fruto, según su especie, en fin, todo eso que narra este libro, el capítulo 1 del libro de Génesis. Después de todo eso que Dios hizo, determinó crear al ser humano a su imagen, conforme a su semejanza. Ahora, el que estemos hechos a la imagen de Dios no quiere decir que dejemos de ser simples humanos. ¿Qué tenemos que hacer para proteger nuestro organismo? En la antigüedad,
los soldados se protegían con sus armaduras, se ponían prendas con malla metálica para tratar de detener los golpes de las espadas, de las hachas, de los marros, de todos aquellos instrumentos terribles de guerra que se inventaron en la Edad de Hierro. Ahora, eh, todo eso, ¿por qué? Es porque el ser humano es frágil, es un simple humano. Que no te pase otra persona sin fijarse en tu pie, porque te pone a brincar de dolor. Que no te agarren con una puerta tus dedos. ¿Qué pasa? Te pones a brincar de dolor. Somos frágiles, solo somos seres humanos. Y es importante que nosotros lo entendamos en nuestra relación con Dios. Entre seres humanos todos nos debemos respeto, todos nos debemos decencia, educación, buen trato, buena disposición de ánimo, claro que sí. Eh, pero ante Dios, no puedo decir que no somos nada, porque sí lo somos, pero somos simples humanos. Y esa debería de ser, ese debería de ser un buen argumento para que la cerámica deje de ser rebelde, para que la cerámica deje sus rebeldías, deje sus enconos y sus confrontaciones con su creador. Bueno, continúo leyendo lo que decía Pablo a los de Roma. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? ¿Y cuánta gente no está a disgusto por cómo lo hizo Dios? Si no, las clínicas de cirugía plástica no tendrían clientela. Si todo mundo estuviera contento como es, pero el que tiene nariz chiquita quiere nariz grande. El que tiene, el que tiene ciertas facciones, las quiere diferentes. El que tiene cierta complexión quiere ser o más robusto o más delgado. El que es bajito de estatura quiere ser más alto. Los que son muy altos quisieran ser chaparritos. Y todo así de una manera, muy arbitraria. Y pues llegamos a aquellos que, conociendo su identidad de ser humano, la reniegan de ella y prefieren ser otra cosa. Dice aquí, ¿acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Imagínense que después de formar una jarra o una olla o una cazuela de barro, agarrara el barro con sus asas. ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste panzón? ¿Por qué me hiciste esbelto? Un florero. ¿Por qué me hiciste esbelto? ¿Por qué me has hecho así? Dice el verso 21, cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. No tiene derecho el que hace la obra, no tiene derecho. Claro que lo tiene. De la misma manera, dice Pablo, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. ¿Y quiénes son esos? La cerámica rebelde. Esos que están destinados para destrucción son la cerámica rebelde. Aquella cerámica que se pone a discutir con su hacedor, que reniega por qué la hizo así.
de tal o cual manera. Dice, eh, verso 23, lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de judíos o de los gentiles. Amados, Dios nos ha llamado a tener una comunión con Él, una comunión en donde entendamos que Él es nuestro hacedor, en la que entendamos que solo somos hombres, seres humanos, hombres o mujeres, creados para un propósito determinado de Dios, un plan que está realizado desde antes de la fundación de este mundo, antes de aquel momento del que cantamos a un principio. Estamos hablando de la cerámica rebelde. Dios nos enseña en su palabra que la rebelión es un pecado y lo podemos ver en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, cuando Samuel está hablando con aquel que fue el primer rey de Israel. Dice el párrafo 22, pero Samuel respondió. Samuel era el hombre de Dios, aquel que transmitía la voz de Dios al pueblo de Israel. Dice, Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Hay personas que piensan que por lo que hacen supuestamente para Dios, Dios los va a recompensar de una manera especial. El mundo está lleno de edificios majestuosos que supuestamente son o fueron construidos para la gloria de Dios. Y mientras más grande y más imponente, mejor decorado, la gente piensa que está dándole mayor gloria a Dios. Pero saben, para Dios nada de eso importa. Y alguien puede decir, oye, pero estamos hablando de grandes edificios en las principales ciudades del mundo. Son edificios que tienen siglos de haberse levantado en honor del Señor. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que no hemos sido enseñados en la palabra de Dios. No hemos sido instruidos que para Dios es más importante la obediencia del ser humano que el ser humano se ponga a construir una estela de luz. Digo, si fuera el caso, ¿no? El asunto es que no podemos nosotros pretender, solo entendiendo que solo somos humanos, no podemos pretender que nuestras obras le vayan a dar, bueno, nuestras obras físicas le vayan a dar gloria a Dios. Ahora, si Dios te dice, constrúyelo, como le dijo a Noé, construye un arca, y Noé lo hizo y obedeció, y su arca le dio gloria a Dios, porque ahí quedó la semilla de vida para todo este planeta, protegiéndolo del diluvio. Pero a menos de que Dios te diga, tú no puedes decidir hacer algo para Dios, para supuestamente darle gloria, porque Él prefiere tu obediencia. Él prefiere que cada día seamos obedientes. Dice el Señor que no robes. ¿Y tú robas? Dice el Señor que no mientas. ¿Y tú o yo mentimos? Dice el Señor que no deseemos los bienes de nuestros vecinos. Y nosotros
o nuestros vecinos desean los bienes, la gran camioneta que trae el vecino, el gran carro que tiene, o la gran fachada que construyó, o la familia que tiene el vecino. Más importante que cualquier cosa elaborada por el ser humano está nuestra obediencia para Dios. Es más importante, y aquí Dios se lo está diciendo de una manera muy clara a través de Samuel al rey Saúl. Bueno, que era rey en ese momento. Dice, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. La sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos se había dado la orden al pueblo de hacer sacrificios para Dios, para que vieran que había una consecuencia por su pecado. Pero pues el ser humano se quedó estacionado en hacer sus sacrificios y no tener en cuenta a Dios en su vida diaria. De la misma manera que hoy en día las personas muchas veces salen de sus reuniones donde supuestamente están oyendo la palabra de Dios y en el estacionamiento ya se están peleando con el coche de junto para que los deje pasar primero. Entonces, ¿qué es más importante? Hacer grandes sacrificios, grandes obras arquitectónicas de ingeniería, espectaculares, como las hay en todo el mundo, decimos, o es mejor obedecer. ¿Qué prefiere Dios? Dios prefiere la obediencia. Y aquí se lo están diciendo al rey. Escucha, dice, la obediencia es mejor que el sacrificio, dice al final del párrafo 22, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La sumisión. A la gente, bueno, en general al ser humano, la palabra sumisión le saca ronchas. ¿Por qué? Porque nadie queremos estar bajo el yugo de nadie. Todos queremos hacer lo que se nos antoja cuando se nos antoja. Pero aquí había una posición de autoridad sobre el rey. ¿Hay una autoridad? Claro. ¿Quién crees? Dios. De tal manera que cuando nosotros vemos que los reyes, los grandes gobernantes o gobernantitos que hay en el mundo, hacen y deshacen a su mejor entender, están olvidándose de que van a tener que dar cuenta de la responsabilidad que recibieron de parte de Dios. Y bueno, a lo mejor vemos que se pasean, que tienen grandes propiedades, que son casi, casi dioses con D minúscula en sus países, pero va a llegar el momento en el que tengan que enfrentar al Dios vivo y verdadero y ser tratados como cerámica rebelde. Entonces, terminamos el verso 23, estábamos hablando de lo que es la rebelión. Y el párrafo 23 dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. O sea, esa actitud rebelde hacia la autoridad que haya sobre tu vida, sea la que sea tu jefe en la oficina, sea tu maestro en la escuela, sean tu papá o tu mamá en tu casa, esa rebeldía que sientes en contra de la autoridad, o nosotros, ciudadanos de a pie, como se dice comúnmente, hacia las autoridades que nos gobiernan, esa rebeldía, una cosa es que tengas tu opinión de las cosas, la otra es que vivas en rebeldía, eso es lo que es como un pecado de hechicería. Entonces, ¿qué es más leve? ¿Ser rebelde o ser hechicero?
Pues aquí dice Dios que es igual. Delante de Él es igual, igual de culpable. Un rebelde, una cerámica rebelde, igual de culpable que un hechicero o una hechicera. Y dice, ay, ¿a poco hay hechiceros? Claro que los hay. Claro que los hay. Asómate a los pueblos, asómate a los cerros. ¿Cómo están llenos de, de restos, de ceremonias de ocultismo? Claro que los hay. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Rendir culto a ídolos. Aquí cuando decimos rendir culto a ídolos, pensamos pues en las grandes piedras que han encontrado al hacer excavaciones en diferentes lugares del mundo, no solo aquí en México. Pero pues aquí tenemos una gran piedra que se llama Tlaloc, que está exhibida ahí en el Paseo de la Reforma, por lo menos hasta la última vez que la vi. Y o aquellas que están exhibidas en la excavación del centro histórico. Eh, todas esas piedras, uno piensa, los ídolos, pues son eso. No, no solo eso. Cualquier figura a la que se le rinde culto es un ídolo. Y por cierto, aquí en México anda circulando por toda la nación un ídolo. Y la gente va, la gente sencilla, la gente que no conoce la palabra de Dios, va y se somete y rinde culto a aquellas cosas. Y bueno, no es algo que podamos decir, ah, bueno, sí, pues son, o en aquellos años de la conquista y antes, pues las grandes piedras que se encuentran por ahí de repente. Ya después de la conquista, pues son las figuras esas que vinieron de Europa, que representaban tal o cual personaje y que se les venera, se les reza, se les rinde el culto. Pero ¿sabes qué? Hoy en día hay otros en tu celular. Hoy en día hay otros en tu computadora. Hay otros en las revistas. Hay otros en la televisión. Hay otros. Y la gente no identifica, no puede ver la similitud entre un ídolo pagano de aquellos años y en los ídolos paganos de hoy en día. Los ídolos paganos de hoy en día cantan, bailan, brincan, gritan, actúan, dan conciertos, dan audiciones, dan espectáculos, los ídolos de hoy en día. ¿Y por qué les llamo así? Porque no solamente es una afición a un cantante determinado, a un artista determinado, sino que la gente los idolatra. La gente quiere ser como ellos. Son la parte más importante de su vida. La rebelión es tan pecaminosa, dice el verso 23, como la hechicería y la terquedad, tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado, le está hablando Dios a través de Samuel al rey, en aquel entonces, rey de Israel, el primero que hubo. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Perdió su chamba. Dios lo despidió. Dios lo puso de patitas en la calle. ¿Dios puede hacer eso con un rey? Uf, puede hacer mucho más. Ya leímos que el ser humano es como una polilla que se puede aplastar. Pablo también escribió del tema a los cristianos radicados en Corinto. Y de ahí vamos a ver solamente un párrafo. En su primer carta a los de Corinto, en el capítulo 10, verso 22, dice, ¿qué?
¿Acaso nos atreveremos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Estamos hablando de la cerámica rebelde, de esa cerámica que es el ser humano, que se enfrenta con su Dios, que se enfrenta con su Creador, que le reprocha, que le recrimina, que le discute. ¿Nos atrevemos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Hablando también de la rebelión contra Dios, el libro de los Salmos nos enseña tremendamente. Y vamos a ver lo que nos dice el capítulo 2 del libro de Salmos. Nos narra aquí un evento, o sea, este libro de Salmos fue escrito casi 1000 años antes de Cristo, y nos narra un evento de los tiempos finales, que también está descrito en Apocalipsis. Dice el Salmo número 2 en el párrafo, a partir del párrafo primero, dice, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Estamos hablando de una declaración de parte de Dios 1000 años antes de que su ungido tomara forma humana, Cristo. Y está diciendo aquí, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, verso 3, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Claro, claro, si Dios no existe, pues entonces nos liberamos de la esclavitud a Dios. Podemos hacer lo que se nos venga en gana. Y el párrafo que leímos antes en Corintios dice, ¿somos más fuertes que Dios? Y aquí vemos la narrativa de las naciones conspirando contra Dios y contra su ungido. ¿Qué pasa, amados, en el mundo? Lo que pasa es que cuando la gente eh, oye de Dios, prefiere darse la vuelta. No quieren oír de Dios y menos quieren oír de Jesucristo. Recientemente hicimos una estampa para el Facebook que dice, eh, en términos, llamémosle, eh, para facilitar la comprensión de quienes no saben nada de Dios ni de su palabra. Hicimos la estampa que dice, la visa para el reino de los cielos se llama Jesucristo. Si no tienes a Cristo en tu corazón, no entras. Ahora, no se trata con esto de crear una polémica o de agredir, se trata de procurar que la gente abra los ojos, que la gente se dé cuenta, que por lo menos tengan una referencia de que las cosas no son como el mundo las presenta. Y entonces dice el verso 3 que estamos leyendo ahí en el Salmo número 2, rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero, el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. ¿De quién se está burlando el Señor? De aquellos que se quieren librar de Él. ¿Por qué? Porque no pueden. No pueden, no son más fuertes que Dios, son simples humanos. El concierto de todas las naciones
de las principales naciones, las que tienen armamentos, las que tienen cohetes, las que tienen bombas atómicas. No son más que seres humanos. Solo son eso. No pueden ponerse en contra del Dios vivo. Hoy por la mañana veía yo un video del funcionamiento de la cúpula de hierro de Israel. Impresionante. Más de 10 misiles que venían en contra de Israel, que fueron detenidos, que fueron destruidos por ese sistema impresionante que tiene el pueblo de Israel, el ejército de Israel, para defender su tierra. Impresionante. Venían los misiles y así como tronaban los mosquitos en mi raqueta, así tronaban los misiles de los enemigos de Israel. Impresionante. Pero toda esa tecnología no sustituye, no se compara con el poder del Dios vivo. Luego, entonces dice, el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Aleluya. Ahora, dice también aquí, eh, pídelo y te daré como herencia a las naciones. Nosotros, amados, estamos pidiéndole a Dios que nos dé México, que nos dé México para Cristo. Y por eso es que nosotros estamos compartiendo lo que Dios enseña en su palabra. No estamos compartiendo una doctrina humana. Estamos compartiendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Lo estamos aplicando a nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque no queremos ser cerámica rebelde. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos, como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes, gobernantes de la tierra, y ojalá y este párrafo se pudiera publicar a nivel mundial. Antes, cuando yo era más joven, bueno, cuando era joven, ahorita ya no soy joven, pero cuando era joven, se puso de moda que en todos los estadios de fútbol y de otros deportes había grandes pancartas donde decía Juan 3:16, que hace referencia al canto que entonamos en un principio. De tal manera amó Dios al mundo. Y y ojalá y se pudiera publicar así a nivel masivo esta frase de nuestro Dios. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría, quedan advertidos ustedes, gobernantes de la tierra. ¿Advertidos de qué? De que no se pueden poner contra Dios, de que no pueden pretender desaparecer a Dios, ignorar a Dios, vivir como si Dios no existiera, porque van a tener que dar cuentas delante del Dios vivo. Sirvan al Señor con temor reverente, dice el verso 11, y alégrense con temblor. Por cierto, ya viene septiembre. No estoy profetizando.
Dice el párrafo 12: sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Estamos hablando de este salmo, ya dijimos 1000 años antes, o por ahí 1900, o sea, 900 o 1000 años antes que Cristo. Y está aquí hablando: sométanse al Hijo de Dios. Aleluya. No sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad. Les recomiendo también un mensaje que dimos hace tiempo. eh, si nos preguntan luego, pues les podemos dar el dato preciso que decía nuestro mensaje: sin Jesucristo, Dios no es Dios. Para aquellos que no consideran a Jesucristo. Sin Jesucristo, Dios no es Dios. Ahora, en su mensaje a la iglesia de Tiatira, el Señor dice lo siguiente. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Dice el párrafo 24, termina diciendo: no les pediré nada más. Verso 25. Solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga, anunciando su pronto regreso. Dice el 26: a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. ¿Dónde vimos esto? Lo acabamos de leer. Dice: tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Cerámica rebelde. El libro de los Proverbios nos enseña. Proverbios capítulo 21, verso 30. No hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que puedan hacerle frente al Señor. ¿Recuerdan que hablamos que las naciones se confabulan para ir en contra de Dios y romper sus cadenas y vivir sin autoridad de Dios? Bueno, no hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que puedan hacerle frente al Señor. Y en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 6, también podemos leer algo que nos instruye. Párrafo 10, Eclesiastés 6. Todo ha sido decidido. Ya se sabía desde hace tiempo lo que cada persona habría de ser. Así que no sirve de nada discutir con Dios acerca de tu destino. Cada persona, fíjense, ya se sabía desde hace tiempo lo que cada persona habría de ser. No fue un capricho. Dios quiso que cada uno de nosotros, cada una de ustedes, damas, fuera quien es. No sirve de nada discutir con Dios acerca de tu destino. Y en Isaías, regresamos a Isaías, capítulo 10, verso 15. Ahora bien, puede jactarse el hacha de tener un poder mayor que la persona que la usa. Cerámica rebelde. ¿Puede un hacha se puede jactar de tener un poder mayor que la persona que le está usando? Es verdaderamente,
necio que eso pueda suceder. Es la sierra, fíjense. Y Isaías, hablando ya de un instrumento de corte como la sierra. Por supuesto, en aquellos tiempos también se derribaban árboles, ¿no? Dice, ¿es la sierra mayor que la persona que corta? O sea, amados, es de elemental eh, razonamiento, inteligencia, entender que no somos mayores que Dios. ¿Puede golpear una vara a menos que la mueva una mano? ¿Puede caminar solo un bastón de madera? O sea, qué increíbles ejemplos nos está dando el Señor. Vamos más adelante en el capítulo 29 de Isaías, párrafos 15 y 16. Nos dice, ¿qué aflicción le espera a los que intentan esconder sus planes del Señor? A los que hacen sus malas acciones en la oscuridad. El Señor no puede vernos, dicen. No sabe lo que está pasando. Seguramente eso piensan muchos malhechores. ¿Será posible que sean tan necios? Él es el alfarero y por cierto, es mayor que ustedes, que son el barro. Claro que sí. No hay comparativo. ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que la creó, él no me hizo? ¿Alguna vez ha dicho una vasija, el alfarero que me hizo es un tonto? Ay, amados, esto de la cerámica rebelde está tremendo. Isaías en el capítulo 64, veamos lo que nos dice aquí el Señor. Tú recibes, verso 5, tú recibes a quienes hacen el bien con gusto, a quienes siguen caminos de justicia, pero has estado muy enojado con nosotros porque no somos justos. Pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Y a lo mejor alguien se pregunta, oye, pero es que yo he sido tan malo que Dios no me puede perdonar. Bueno, asómate, escuche esta respuesta. ¿Cómo es posible que una persona como nosotros se salve? Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan con el bien, como el viento. Sin embargo, nadie invoca tu nombre, ni te ruega misericordia. Por eso tú te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. Y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. ¿Qué necesitas para dejar de ser cerámica rebelde? Reconocer que tú, Señor, Dios, eres nuestro Padre y nosotros somos el barro, la arcilla, y tú el alfarero, el ceramista. Todos somos formados por tu mano. No te enojes tanto con nosotros, Señor. Por favor, no te acuerdes de nuestros pecados para siempre. Te pedimos que nos mires y veas que somos tu pueblo. Hay que arrepentirse, amados. Hay que arrepentirnos de ser cerámica rebelde. Hay que arrepentirnos de ponernos a arengar contra Dios. Hay que arrepentirnos como individuos y como naciones. Pretender deshacer un yugo sobre la humanidad, el yugo de autoridad que Dios tiene porque es el creador. Cuando un alfarero se encuentra moldeando su pieza, lo hace con todo el cuidado y habilidad que posee. Y al hacer presión para que el barro se levante para darle su forma, lo presiona, pero lo hace
con delicadeza y amor. Nuestra vida en manos de nuestro Hacedor, así es. Dios quiere levantarnos, Dios quiere darnos la forma hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Ya no seamos cerámica rebelde. Permitamos que Él nos moldee para que seamos esas piezas que Él desea presumir. Terminamos leyendo Efesios capítulo 2 en el párrafo 8 al 10. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Aleluya. Queremos dar oportunidad a aquellas personas que nunca se han comprometido con Dios. Posiblemente eres simpatizante de Dios, pero desgraciadamente nuestra simpatía al Señor no nos da salvación. Ya lo acabamos de leer, la salvación no es un premio por cosas buenas que hagamos. Somos obra maestra de Dios en Cristo. Para estar en Cristo necesitamos entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Si deseas hacerlo en esta tarde, te invitamos a que sigas estas palabras de corazón, declarándolas preferentemente de manera que tú mismo puedas escucharte al decirlo. Dile así: Señor y Dios, te doy gracias por permitirme entender que he sido una cerámica rebelde. Te ruego que me perdones de toda mi maldad, de todos mis pecados que he cometido, que yo sé que lo he hecho y tú lo sabes también. No puedo ocultar nada delante de ti. Ante ti mi vida está completamente expuesta, Señor. Por eso te ruego, limpia mi vida, limpia mi conciencia, Señor, con la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesucristo, en esta hora yo te abro mi corazón y te recibo en mi corazón como mi máxima autoridad. A partir de este momento, tú eres el que da las órdenes y yo soy quien obedezco. En el nombre de Jesús, te ruego, Señor, llena mi vida con tu Espíritu Santo, que me permita conocer, aprender y vivir de acuerdo a tu verdad. También te recibo en mi corazón como mi único Salvador, que quiere decir que reconozco que no hay nada ni nadie en los cielos que pueda interceder por mí delante de mi Padre Celestial. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchísimas felicidades a ustedes que hayan hecho esta declaración por primera vez. Recuerden, no es necesario hacerla varias veces, con una que haya sido de corazón es suficiente. De tal suerte que les damos la más cordial bienvenida a la familia de Dios. Recuerden, su compromiso no es con nosotros, ni con la persona que les invitó a escuchar este mensaje, sino que es directamente con Dios. Ahora bien, por supuesto, nos suscribimos a sus órdenes. En Manantial Hogar Espiritual queremos conocerlos, queremos escucharlos, queremos servirles. De tal manera que ponemos a su disposición todas nuestras publicaciones en nuestra página de internet o también en nuestras redes sociales. Tenemos ahí disponible para ustedes nuestros estudios, nuestras grabaciones, para que las puedan considerar y aprovechar para su
crecimiento espiritual. Le damos muchas gracias al Señor por este tiempo y les felicitamos de todo corazón. También queremos pues, darles las gracias a todos aquellos que han estado en esta tarde con nosotros, acompañándonos en esta reunión. Y bueno, pues declarar bendición y paz a la vida de todos los que estamos conectados aquí. Que el Señor les bendiga, les guarde y que todos disfrutemos de una semana llena de la bendición de nuestro Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad de estar reunidos delante de ti. Queremos rogarte que bendigas nuestra semana con tu presencia y con tu provisión para nuestra vida. Bendecimos nuestros centros de trabajo y a quienes están a su cargo, y bendecimos también nuestras fuentes de ingresos. También te damos gracias por la oportunidad de honrarte con nuestros bienes y entregamos con gratitud nuestras aportaciones a tu reino, sabiendo que tú mismo has elegido este ministerio para manifestar tu presencia y tu palabra para nuestra edificación y guianza. Gracias por hacer de nosotros una tierra deseable. En el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida.